Médico y la comunicación, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la clase de Psicología Médica con la doctora Ana Paola Chávez y realizado por la estudiante Jenny Fernanda Ordóñez en el primer semestre del año 2018. Durante el proceso de comunicación intervienen varios factores que deben cumplir ciertas funciones para que el intercambio de la información sea exitoso. Se define al emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Se entiende por receptor al individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Contexto: es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. Código: son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje. El lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos. El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La comunicación puede ser verbal cuando es por medio de palabras y no verbal cuando nos expresamos mediante gestos y expresiones faciales. La comunicación verbal es el tipo de comunicación en la que se utilizan signos lingüísticos en el mensaje. La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: la comunicación oral, a través de signos orales y palabras habladas de forma gestual. La comunicación escrita es por medio de papel o mensajes. La comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. El proceso de comunicación entre el médico y el paciente lo podemos estructurar en tres fases, que son la fase introductoria, la fase intermedia y la fase final. Ahora hablaremos de cada una de ellas. La fase introductoria comprende el inicio de la comunicación. Aquí interviene el RAT, por el cual se establece comúnmente la introducción terapéutica o en cierta situación social que amerite un estímulo y a la vez un intercambio de información. La fase intermedia comprende el cuerpo de la entrevista, donde se da el intercambio de información entre el médico y el paciente. La fase final comprende el desenlace de la comunicación entre ambos, donde el médico debe hacer una retroalimentación de lo hablado para asegurar que el paciente haya comprendido. Ahora mencionaremos algunos consejos importantes para establecer una buena comunicación médico-paciente. La empatía es la experiencia interna de compartir y comprender los estados psicológicos momentáneos de otra persona. La congruencia se refiere a ser completamente genuino, sincero, coherente y honesto en lo que se hace y se dice durante la práctica médica. El respeto consiste en tener una aceptación positiva e incondicional hacia el paciente, en todos sus aspectos. Saber escuchar: es muy importante centrarse en el paciente para tratar de conocerlo y comprenderlo mejor, y así poder ayudarle. Comunicación positiva no violenta. Alude a que la comunicación que el médico tiene con el paciente debe estar libre de violencia verbal, con el fin de evitar la incomodidad del paciente. Imagen: la percepción que tenga el paciente y sus familiares del médico se convierte en identidad y produce efectos ya sean positivos o negativos. El médico en su comunicación con el paciente debe evitar realizar ciertas conductas que pueden alterar la veracidad del proceso, como amenazar al paciente, ya que el paciente se sentirá atemorizado por el médico y no será capaz de expresarle completamente su situación. No se debe atacarlo, pues no tenemos ninguna potestad para lastimarlo ni física ni verbalmente. No se debe juzgar al paciente, pues solo él conoce su propia situación. El médico debe comprender y respetar. El médico no debe ser sarcástico ni bromear con el paciente, para evitar malentendidos. El médico debe evitar dar órdenes al paciente, para evitar tener problemas con su paciente. Evitar ser paternalista, como lo era la comunicación en un pasado cercano. Era una medicina centrada en el médico. Se ha transformado en una relación más participativa, en la que cada individuo debe y exige conocer todo lo relacionado con su salud. El médico nunca debe eludir ninguna situación, por incómoda que ésta sea. Por último, el médico debe evitar compadecer a la paciente. Su posición no puede pasar de la simple empatía que se debe tener ante el paciente y su situación.
El reconocimiento de las emociones del paciente a través de sus gestos y expresiones faciales debe ser el principal instrumento del médico para reconocer la situación del paciente y poder establecer una adecuada comunicación con el paciente. De esta manera, el médico diferencia entre si su paciente está enojado por el trato que le está dando, o si está muy triste por los resultados que el médico le ha dado. O ver si el paciente está confundido porque no ha entendido el mensaje del médico, entonces es necesario retroalimentar al paciente para que ésta comprenda la situación en la que está. También nos permite ver si el paciente está sorprendido por la información brindada. El reconocimiento de las emociones del paciente permite prever su respuesta ante un comentario de parte del médico. El paciente nos da la pauta para saber cómo comunicarle a una situación, en especial noticias desagradables. Gracias por ver nuestro video, esperamos que haya sido de ayuda para mejorar tu proceso de comunicación, no solo con pacientes, sino con todas las personas con quien nos expresemos. Recuerda poner en práctica los consejos que te he dado.